Biblia 365. Día 44. Libro de Números. Capítulos 5 y 6. Capítulo 5. Dios se dirigió a Moisés y le dijo: Manda a los israelitas que saquen fuera del campamento a todos los que sufran de lepra, o que padezcan de flujo, o que hayan quedado impuras por tocar un cadáver. Que los saquen fuera del campamento, sean hombres o mujeres. Así no lo contaminarán, donde yo vivo en medio de ellos. Los israelitas obedecieron la orden que el Señor le dio a Moisés, y así lo hicieron los israelitas. Además, el Señor se dirigió a Moisés y le dijo: Di a los israelitas lo siguiente: Cuando un hombre o una mujer es infiel al Señor, o causa algún perjuicio a otra persona, comete un pecado, y deberá reconocerlo. Además, deberá compensar a la persona perjudicada, dándole el equivalente al daño causado más una quinta parte. Si la persona perjudicada ya ha muerto, y no hay ningún pariente cercano a quien darle la indemnización, esta será para el Señor y en beneficio del sacerdote, además del carnero que el sacerdote deberá ofrecer para obtener el perdón por el pecado de esa persona. Toda ofrenda y contribución que los israelitas presenten al Señor y que lleven ante el sacerdote será para el sacerdote. Todo lo que se consagre al Señor y se le lleve al sacerdote será para el sacerdote. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: Dile a los israelitas lo siguiente: Puede pasar que una mujer sea infiel a su esposo y tenga relaciones con otro hombre sin que su marido lo sepa, y que, aunque ella cometa este acto que la hace impura, no haya pruebas de ello, y quede todo oculto por no haber sido ella sorprendida en el acto mismo. En ese caso, puede ser que el esposo se ponga celoso por causa de su mujer, pero también puede darse el caso de que el esposo se ponga celoso aun cuando su mujer sea inocente. En ambos casos, el esposo llevará a su mujer ante el sacerdote y traerá como ofrenda por ella 2 kilos de harina de cebada. Sin embargo, no derramará aceite ni incienso sobre la harina, pues es una ofrenda por causa de celos, una ofrenda para poner al descubierto un pecado. El sacerdote hará que la mujer se acerque y la presentará delante del Señor. Luego, tomará un poco de agua sagrada en una vasija de barro y mezclará con ella un poco de polvo del suelo del santuario. Hará también que la mujer se coloque delante del Señor. Le soltará el pelo y le pondrá sobre sus manos la ofrenda por causa de celos, para poner al descubierto un pecado. Él, por su parte, tomará en sus manos el agua amarga que trae maldición. Entonces, le tomará juramento a la mujer y le dirá: Si no has tenido relaciones con otro hombre, ni le has sido infiel a tu esposo, ni has cometido con otro hombre un acto que te haga impura, que no te pase nada al beber esta agua amarga que trae maldición. Pero si le has sido infiel a tu esposo, si has tenido relaciones con otro hombre, y has cometido así un acto que te hace impura, que el Señor te convierta en ejemplo de maldición ante el pueblo, y haga que tu vientre se hinche, y que tu criatura se malogre. Ese castigo te vendrá al beber esta agua que trae maldición. Y la mujer dirá: Amén. Entonces, el sacerdote escribirá estas maldiciones y las borrará con el agua amarga. Después hará que la mujer beba esa agua, para que le provoque amargura dentro de sí. Y recibirá de sus manos la ofrenda por causa de celos, para presentarla delante de Dios. Luego,
colocará la ofrenda sobre el altar, y enseguida tomará un puñado de la ofrenda de cereales, y lo quemará en el altar como ofrenda para recordar. Después que el sacerdote haya dado de beber a la mujer el agua amarga, si ella ha sido infiel a su esposo, esta agua que trae maldición provocará amargura dentro de ella, y hará que el vientre se le hinche y languidecerán sus caderas, y la mujer será ejemplo de maldición en medio de su pueblo. Pero si la mujer es inocente, no le pasará nada y será fecunda. Esta es la ley para los casos en la que una mujer le sea infiel a su esposo y él se ponga celoso, o en los que simplemente se ponga celoso por causa de su mujer. El esposo deberá presentar a su mujer ante el Señor y el sacerdote hará con ella lo que mande esta ley. El esposo no será considerado culpable, pero si la mujer es culpable, ella sufrirá su castigo. Próximamente. Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365. Capítulo 6. Dios se dirigió a Moisés y le dijo: Di a los israelitas lo siguiente. Si un hombre o una mujer promete consagrarse al Señor como nazareo, se abstendrá de vino y bebidas fermentadas, como el vinagre hecho de vino o el jugo de uva. Tampoco podrá comer uvas ni pasas. Mientras dure su promesa, no podrá comer nada de lo que produce la vid, sea lo que sea. Tampoco podrá cortarse el cabello, sino que se lo dejará crecer hasta que termine el plazo fijado a su promesa, pues debe mantenerse consagrado al Señor. Durante ese tiempo, tampoco podrá acercarse a un cadáver, ni siquiera en el caso de que muera su padre, su madre o algún hermano o hermana, para no quedar impuro, pues está obligado a mantenerse consagrado al Señor. Todo el tiempo que dure su promesa, estará consagrado al Señor. Si alguien muere de repente junto a él, y lo vuelve así impuro el pelo, que él tenía consagrado al Señor, deberá raparse la cabeza 7 días más tarde, es decir, el día señalado para su purificación. El 8º día, llevará el sacerdote 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, a la entrada de la tienda del encuentro. El sacerdote ofrecerá uno de ellos como sacrificio por el pecado, y el otro como holocausto, y celebrará el rito para obtener el perdón por el pecado cometido al tocar el cadáver. Ese día volverá a consagrar su pelo al Señor, y comenzará un nuevo periodo de consagración al Señor. El tiempo anterior no se tomará en cuenta, porque el pelo que había consagrado quedó impuro. También deberá traer un cordero de 1 año como sacrificio por la culpa. Cuando termine el plazo de su consagración, el nazareo deberá ir a la entrada del encuentro y ofrecer al Señor un cordero de 1 año, y sin ningún defecto como holocausto, una oveja de 1 año, y sin ningún defecto como sacrificio por el pecado, y un carnero sin ningún defecto como sacrificio de reconciliación. Además, ofrecerá un canastillo de panes de la mejor harina, sin levadura y amasados con aceite. Hojuelas sin levadura rociadas con aceite, junto con sus correspondientes ofrendas de cereales y de vino. El sacerdote ofrecerá delante de Dios el sacrificio por el pecado y el holocausto, y ofrecerá el carnero como sacrificio de reconciliación, junto con el canastillo de panes sin levadura, y hará la ofrenda de cereales y de vino. El nazareo se rapará la cabeza a la entrada de la tienda del encuentro, y tomará el cabello que había consagrado, y lo echará al fuego que arde bajo el sacrificio de reconciliación. El sacerdote
tomará la espaldilla cocida del carnero, un pan sin levadura del canastillo, y una hojuela sin levadura, y lo pondrá todo sobre las manos del nazareo, después de que éste se haya rapado la cabeza. Entonces el sacerdote celebrará el rito de presentación ante el Señor. El pecho del animal con el que se celebrará y el muslo que se da como contribución al Señor son cosas sagradas y reservadas al sacerdote. Después de esto, el nazareo podrá beber vino. Esta es la ley para aquel que promete consagrarse al Señor como nazareo. Y estas son las ofrendas que le debe presentar, sin contar cualquier otra que esté en capacidad de ofrecer. Deberá cumplir conforme a lo que prometió, de acuerdo con lo establecido. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: Diles a Aarón y a sus hijos que bendigan a los israelitas y lo hagan de esta manera. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor te mire con agrado y te muestre su misericordia. Que el Señor te mire con amor y te conceda paz. Así ellos pronunciarán mi nombre sobre los israelitas, y yo los bendeciré. ¿Por qué crees que Dios ordenó que se excluyera a los impuros del campamento de Israel y que nos enseña esto sobre su carácter y su relación con su pueblo? Estaremos leyendo tu respuesta en los comentarios. Suscríbete y asegúrate de completar tu plan Biblia 365. Nos vemos mañana. Próximamente. Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365.